Eh, Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar sobre la profesión del Project Manager, gestor de proyectos y la formación en gestión de proyectos. La duración aproximada va a ser, tal como está previsto, pues de unos 25 minutos, media hora, 35 minutos, depende de cómo nos alarguemos en los temas, en las cuestiones. Si durante el webinar surgieran dudas o comentarios, nos los pueden hacer llegar a través del chat y si no en el mismo webinar, debido al alto número de participantes, pues posteriormente a través de los canales de PMM podríamos dar respuesta a cualquier inquietud que les surja durante el mismo. Bien, unos pequeños comentarios sobre quién les habla. Mi nombre es Luis Altarejos García. En la actualidad, pues acumulo unos 20 años de experiencia profesional en ingeniería civil, gestión de proyectos y análisis de riesgos, y he participado en diversos proyectos y consultoría, tanto en Europa como en África, en América y recientemente también en proyectos hidroeléctricos en Asia. Y aproximadamente pues tengo una experiencia en proyectos gestionados directamente de unos 500 millones de dólares. La cuenta nunca la he llevado muy precisa. Soy consultor en seguridad de presas y embalses para el Banco Mundial y actualmente pues soy profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena aquí en España. Y bueno, regularmente pues participo en la publicación de artículos científicos, congresos y soy vocal colaborador del Comité Nacional Español de Grandes Presas y también de la recientemente creada Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre, APEGRI. Además de esto, pues bueno, soy doctor en Ingeniero Civil y aunque empecé mi carrera profesional en 1996, no fue hasta 2013 cuando obtuve el certificado de Project Manager Professional. Y ahora estamos en 2017, es decir, han pasado unos 4 años de estos últimos 20, con lo cual aproximadamente pues 4/5 partes de mi vida profesional he trabajado en gestión de proyectos, pero solo en la última fase, ya con una acreditación formal como Project Manager Profesional o PMP. Y este es un poco, este camino que he seguido es un poco el que quiero reflexionar en voz alta aquí, o el que quiero compartir con vosotros, con ustedes. Eh, ¿Cuál es mi visión o cuál ha sido mi visión como Project Manager y cuál es la aproximación a los proyectos antes y después de haber pasado por una formación específica en gestión de proyectos? Porque mi formación de origen es de ingeniero civil, especialidad de hidráulica. Bien, aquí simplemente hay algunos proyectos en los que he participado. En, aquí me tienen, este soy yo, que estoy dando una charla sobre gestión de riesgos en Madrid a los ingenieros de Canal Isabel II. Esto es un trabajo en una represa en Madrid. Esto fue un análisis también de seguridad de 10 presas en República Dominicana. Aquí en Chile, en una colaboración con el Ministerio de Fomento, ya en el año 2012. Actividades de formación en Italia. Esto aquí fue un proyecto también en Dominicana de un proyecto de gestión de seguridad de presas. Y recientemente estoy colaborando en un proyecto hidroeléctrico en Nepal. Estamos en la fase de estudio de factibilidad de las soluciones y iniciando las fases del proyecto propiamente dicho. Pero bueno, pues bueno, a lo largo de los años uno va asesorando una cierta experiencia en distintos ámbitos de la ingeniería y de la gestión de proyectos. ¿Cuál es el objetivo de la sesión de hoy, del webinar de hoy? Como les decía, es transmitir algunas reflexiones y algunas experiencias personales sobre la profesión del Project Manager y sobre el impacto que tiene la formación como Project Manager profesional, o lo que se conoce como
como PMP, que es una formación homologada por el Instituto de Gestión de Proyectos o el Project Management Institute o PMI, que probablemente ustedes conocen. La agenda, la presentación está estructurada en 5 partes, van a ser breves, como no puede ser de otra manera con el tiempo que tenemos hoy. El primero es una introducción en el que, bueno, la pregunta de cómo va mi pirámide. Soy el faraón y he encargado una pirámide. Y con esto voy a ilustrar el hecho de que gestión de proyectos se viene haciendo desde hace más de 5.000 años, aunque bajo otro formato y no el que estamos acostumbrados en la actualidad. Luego haré unos comentarios muy importantes sobre mi visión entre lo que es una gestión de proyectos amateur y profesional. Y voy a poner el énfasis en que amateur versus profesional no necesariamente es incorrecto frente a correcto. Se puede ser amateur y hacer las cosas muy bien, y se puede ser profesional y hacer las cosas muy mal. No implica una cosa. Ahora bien, la probabilidad de hacerlo bien aumenta con un enfoque profesional y la probabilidad de hacerlo mal o de no hacerlo bien aumenta con un enfoque amateur. Compartiré un poco lo que la formación PMP supone en ese tránsito del amateurismo en la gestión a la gestión profesional. Comentaré brevemente algunos casos de éxito y los resultados obtenidos y cerraremos la sesión con un cierre, unas conclusiones. Surge una reflexión al principio de este webinar y que supongo que pues está en el interés de muchos de ustedes a la hora de atender un webinar sobre gestión de proyectos, y es que puede que no tengan intención de orientar su carrera profesional hacia la gestión de proyectos, se preguntan cómo es ser un project manager y por qué, cómo orientar su carrera y cómo formarse, ¿no? Por qué invertir en una formación, en ser un profesional del project management. Y puede también que estén en situaciones en las que ustedes ya son project managers y además son muy buenos. Se pueden preguntar, ¿y por qué iba yo si ya lo hago bien? ¿Por qué puede tener una inquietud en ir más allá o en formarme en aspectos adicionales sobre project management? En definitiva, ¿qué puede esperar uno a cambio de trabajar en gestión de proyectos y de hacer el esfuerzo de formarse para ser mejor profesional en gestión de proyectos? Son las reflexiones de partida del webinar. Bien. Pregunta el faraón, ¿cómo va mi pirámide? Con este ejemplo, que es un clásico, quiero ilustrar el hecho de que la gestión de proyectos, aunque como tal disciplina se pueda considerar relativamente reciente, se ha venido haciendo desde hace miles de años. Sin alguna forma o alguna de las formas que hoy conocemos de gestión, no se puede llevar a cabo un proyecto como este, en el que hay un encargo claro, que tiene que, con un alcance, hay un cliente que hace un encargo que es construir una pirámide. Ese encargo tiene un scope, tiene un alcance definido y se tiene que llevar a cabo con las restricciones típicas que todos conocemos en gestión de proyectos. Se tiene que llevar a cabo con un coste. Actualmente, el coste en el que se incurrió para elaborar esta PM es desconocido, pero se estima que si se hiciera hoy, pues estaríamos hablando de unos 5.000 millones de dólares. Aproximadamente el levantar este monumento con los estándares de calidad que inicialmente tenía, ¿no? En su estado deteriorado actual. El plazo en el que se ejecutó este proyecto fue sorprendentemente rápido y, de hecho, hay estudios en los que hace realmente increíble, ¿no? Que en apenas 20 o 30 años, porque no está en absoluto aquilatado, se pudiera ejecutar la mayor parte de la obra. Supone un ritmo de ejecución que en algunos picos supone ratios de puesta en obra de material homologables a los que se podrían hacer hoy con maquinaria moderna. Teniendo en cuenta las circunstancias de la época, es realmente un logro sin parangón. Claro, se estima que el número de trabajadores, por los activos que han llegado, pues fue de entre 4.000 y 12.000. Obviamente, pues la situación hoy en día sería muy difícil.
En definitiva, aquí no había diagramas de Gantt, no había diagramas de PERT, no había caminos críticos, no había gestión de comunicaciones, no había gestión de riesgos, no había muchas de las cosas que caracterizan a la gestión de proyectos moderna, pero había aspectos de gestión de proyectos involucrados. Un aspecto es que, bueno, la muertes por accidentes que hubo en la de la pirámide, pues son. Un segundo ejemplo de algo que podría no llegar a ser ni un proyecto, porque un proyecto se define como un esfuerzo concentrado con un objetivo que tiene un principio y un final claro en el tiempo, no es una actividad recurrente, no es una actividad que se repite. Tenemos la muralla china. La muralla china realmente la podemos ver como un conjunto de microproyectos o macroproyectos adosados. Pero bueno, como conjunto, como contemplando la muralla china como conjunto, estamos hablando de un proyecto de gran envergadura. Su coste, por supuesto, es desconocido, pero se estima que en términos actuales y dada la larguísima longitud y el volumen de material colocado, podemos estar hablando de 360.000 millones de dólares actuales. El plazo fue construida a intervalos discontinuos, pero desde los primeros puntos de construcción hasta los más recientes se abarca un periodo, más que un plazo, es un periodo de 1.700 años, el plazo realmente es desconocido. No hay una estimación del número de trabajadores que participó en la construcción de este proyecto, pero sí se ha estimado que el número de muertes por accidentes durante la construcción fue del orden de 1 millón de personas, como aparece en algunos estudios realizados. Hoy en día podríamos ejecutar este proyecto y probablemente tener un récord o en términos de health and safety, de seguridad y salud, obviamente, o varios órdenes de magnitud inferior a esto, lo que indica también cómo cambian las prioridades con las distintas evoluciones culturales que ha habido en el mundo. Bien, con estos dos ejemplos quiero simplemente reseñar que no es necesario la disciplina de la gestión de proyectos como tal, disciplina científica y formal, para llevar a cabo grandes realizaciones. Aunque todas estas realizaciones han implicado el realizar una cierta gestión de proyectos. Bien, ¿cómo es la visión de la gestión de proyectos amateur frente a la profesional? Y aquí les voy a hablar de mi experiencia, de lo que les puedo contar, que es lo que me ha sucedido a mí en los últimos 20 años. Bien, lo primero es introducir qué problemas aborda un gestor de proyectos. En general se ha hablado, a mí me gusta utilizar esta figura, que es la del heptágono, porque son siete ejes, 7 líneas, 7 aspectos que aborda un project manager. Es un número fácil de recordar, es como los colores del arco iris, como las notas de la escala musical, pues son las 7 claves de la gestión de proyectos. En todos los proyectos que hemos gestionado, que gestionan ustedes, los que he gestionado yo, hemos tenido que partir de un alcance, de un scope, un objetivo para qué se realizaba el proyecto, qué es lo que tenía que entregar el proyecto. Y este entregable lo teníamos que proporcionar en un plazo. Es una restricción. Es una restricción. Y además con un coste. Estos 3 elementos constituyen un triángulo fundamental en la gestión de proyectos. Estos 3 elementos constituyen un triángulo fundamental. ¿Por qué? Porque en general mover uno supone afectar a los otros. Si quiero reducir plazo, normalmente puede tener un impacto en coste y puede tener un impacto en alcance. Si quiero reducir coste, voy a tener un impacto en alcance o en plazo. Y en un cuarto elemento que aparece, que es la calidad. Es decir, estos 4 elementos aparecen muy vinculados entre sí, están relacionados. Si yo quiero mantener calidad y mantener alcance, necesito un plazo y un coste. Y no puedo mover uno de ellos sin afectar a los otros. Además, para entregar este proyecto, con un alcance, un estándar de calidad
y a un coste y a un plazo determinados, tengo que contar con unos recursos. Recursos humanos, técnicos, maquinaria, los que sean. Y tengo que gestionar además otras dos cosas. Tengo que gestionar la satisfacción del cliente, que es muy importante. No me quiero ni imaginar lo importante que puede llegar a ser este aspecto en el caso de la pirámide de Keops, por ejemplo, las consecuencias que pudo llegar a tener para los gestores de aquel proyecto el que el cliente no acabara satisfecho, seguramente unas consecuencias nada agradables. Y además hay que gestionar riesgos, riesgos de todo tipo, riesgos que aunque son una parte de este heptágono, de esta pieza de 7 lados, son riesgos transversales a todos los demás aspectos. Pueden ser riesgos tanto externos que afecten al proyecto, medioambientales, climatológicos, políticos, culturales, como riesgos internos del proyecto y que amenazan a la consecución de los objetivos de calidad, de coste, de alcance, de plazo y de satisfacción del cliente. En definitiva, estas 7 piezas o estas 7 notas son las que tiene que armonizar un gestor de proyectos. Y el éxito está en lo bien que se logre armonizar estos 7 aspectos. Luego, un buen gestor de proyectos, de acuerdo con mi experiencia, no es el que hace el proyecto con menos coste, ni el que hace el proyecto con menos plazo, ni el que logra la mayor satisfacción del cliente, sino es el que logra un resultado en el que todo esto está en armonía. Porque en muchas situaciones el mejor resultado de un proyecto no es aquel que va asociado a un menor plazo, un menor coste, un menor alcance, sino el que proporciona un determinado estándar de calidad, de satisfacción para el cliente y, en definitiva, de valor añadido a la sociedad o al organismo para el que se entrega el proyecto. Bien, por lo tanto, con un enfoque amateur, la gestión de estos 7 aspectos, ¿cómo se realiza? Pues se realiza mediante un enfoque práctico basado en la intuición y la experiencia. Y esto puede dar lugar a excelentes resultados. No es necesario tener 3 estrellas Michelin en la cocina para obtener unos resultados idóneos. Pero esto es básicamente un enfoque amateur. ¿Cuál es la diferencia con un enfoque profesional en gestión de proyectos? Que el profesional también utiliza el enfoque práctico basado en la intuición, basado en la experiencia, por supuesto, pero le añade una parte teórica que le permite ordenar y estructurar en base a un conocimiento todo lo anterior. De forma que lo que se tiene es un producto más ordenado y que se puede controlar muchísimo mejor. Esta es una primera diferencia clave entre un enfoque amateur o un enfoque profesional. Utilizo amateur en el sentido de no sometido a una formación específica en conocimiento. Evidentemente, un profesional de la gestión de proyectos es cualquier persona que realiza su trabajo y cobra por ello en gestión de proyectos. Estoy hablando de profesional en el sentido de que he tenido una formación específica en esto. Uno puede ser un muy buen músico sin haber ido al conservatorio y vivir de la música y cobrar por ello. Pero estoy hablando de alguien que además de ese talento va al conservatorio para obtener algo más, que le permite llegar más lejos, le permite llegar a proyectos de mayor envergadura o obtener mejores resultados. Una segunda característica de la aproximación de proyectos, que es la que muchas veces hacemos los ingenieros cuando nos ponemos a gestionar proyectos y no hemos tenido una formación específica, sino que pues vamos alcanzando lo que se denominan nuestros niveles de incompetencia, de acuerdo con el principio de Peter, y nos van encargando cada vez, como hacemos bien un trabajo, nos encargan otro de más envergadura, pero para el que no hemos tenido una formación específica, es que no realizamos una aproximación sistemática al problema. Podemos ir con idea feliz, con buenas intuiciones, pero no sabemos cómo hacer una aproximación sistemática a esa gestión. Vendría a ser el caso de este entrenador que sabe de fútbol, que ha jugado toda su vida, que tiene un grupo de niños y que les dice un poco
cómo vamos a jugar y puede ser un muy buen entrenador. Pero su aproximación no es sistemática frente a la que podría tener un profesional de la formación, del entrenamiento, del project management, que va a hacer una aproximación sistemática, comprensiva de todos los aspectos que involucra el juego y que va a tratar de sacar el máximo partido de las herramientas disponibles. Este aspecto es importante. Hoy en día, herramientas software, lo que se llama un software de gestión de proyectos, está al alcance tanto del gestor de proyectos que no tiene una formación específica como de un gestor de proyectos experimentado. No hay una diferencia en el acceso a la herramienta realmente. No es la clave. La clave es lo que es capaz de sacar de esa herramienta un profesional de la gestión de riesgos frente al uso que hace de ella un gestor de riesgos, no un gestor de proyectos, frente al uso que puede hacer de ella un gestor de proyectos que no ha tenido una formación específica, que no tiene esta visión global de la gestión. Otro aspecto clave y que, por lo que yo he visto en muchísimos proyectos, muchas veces esta es la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto. Y son lo que se denominan partes interesadas o stakeholders. Los que hemos gestionado proyectos en el principio de nuestra carrera profesional, ¿cómo hemos gestionado todas estas partes interesadas? Pues con intuición, con sentido común, con mejor o peor criterio. Hemos lo que se llama hecho una gestión amateur de los stakeholders. Eso cambia cuando uno tiene acceso a una formación y la aplica además sobre la base de una experiencia en gestión de proyectos, es capaz de gestionar profesionalmente a esas partes interesadas. Y gestionar profesionalmente supone saber que hay que identificarlos, lo importante que es identificarlos, cómo clasificarlos, qué tratamiento dar individualizado a cada uno de ellos. Los stakeholders son como los pacientes de un médico, no necesitan las mismas medicinas, no necesitan los mismos tratamientos, cada uno necesita su terapia y todos tienen que estar alineados con el proyecto. Si no tenemos a todos los stakeholders en la misma página alineados con el proyecto está en riesgo. Luego, esta gestión es clave. Y les contaré al final de la sesión un ejemplo en el que van a ver lo importante que es esta gestión de las partes interesadas en los proyectos. En cuanto a la gestión de riesgos, pues cuando hemos hecho gestión de proyectos sin abordar formalmente la gestión de riesgos, hacemos una gestión intuitiva, que puede ser correcta, puede ser incorrecta. Pero no tenemos herramientas para valorar si lo estamos haciendo bien, y si no hacemos una buena gestión de riesgos, estamos introduciendo una capacidad de fracaso en el proyecto importante. ¿Cuál es la diferencia con una visión profesional, una aproximación profesional? Es que la gestión de riesgos es uno de los áreas de conocimiento y es una de las áreas clave en proyectos, en gestión de proyectos. Y de hecho, es una de las tendencias en los últimos años en la moderna gestión de proyectos. Se está potenciando mucho la gestión de riesgos y el tratamiento de gestión de riesgos en la moderna gestión de proyectos. Este aspecto es clave y lo va a ser cada vez más. En definitiva, cuando hacemos una gestión de proyectos o trabajamos como profesionales que queremos ser de la gestión de proyectos, no tenemos la capacidad de integrar adecuadamente todas estas cosas. Y muchas veces hacemos una integración incompleta y no sabemos cómo encajar estas piezas, encajar el alcance, el coste, el plazo, con los recursos, con la satisfacción del cliente, con la calidad, con los riesgos que estamos asumiendo. Tenemos una serie de piezas en la mano, todas ellas importantes, queremos atender todas ellas, queremos que todas estén funcionando, como el ejemplo de estos platillos chinos que ponen un plato encima de un palo y tienen que estar dándole a la varita para que ningún plato se caiga al suelo y se rompa, y vamos de uno a otro saltando, pero es el proyecto el que nos está controlando a nosotros.
nosotros estamos detrás empujándolo y es el proyecto el que tiene el control del equipo de gestión. La diferencia es que con un enfoque profesional es el profesional el que controla el proyecto y no al revés. Entonces, lo que tenemos es la capacidad de ensamblar estos 8 aspectos esenciales de la gestión de proyectos, ensamblarlos y coordinarlos entre sí. E ir por delante, ir anticipando. Y esto me sirve mucho en la gestión de riesgos, me sirve para ir anticipándome a todo lo que va a pasar y tener previstos los planes de contingencia y los planes de respuesta adecuados para hacer frente a cualquier problema que pueda surgir y, en definitiva, poder llevar el proyecto a buen puerto. Esta para mí ha sido la diferencia principal entre haber hecho gestión de proyectos de forma intuitiva a haber hecho gestión de proyectos en base a una experiencia, pero con el apoyo además de una formación en gestión de proyectos, teniendo acceso a ese cuerpo de conocimiento. Por lo tanto, esta formación en gestión de proyectos, la que yo les digo, he tenido acceso a ella en el último 20-25% de mi carrera hasta la fecha, es la brújula, es el mapa, es la hoja de ruta, es el itinerario que marca el tránsito desde la gestión de riesgos, perdón, de la gestión de proyectos no profesional y que puede ser correcta, insisto, no tiene por qué ser necesariamente llegar a mal resultado y desde luego ha habido excelentes y hay excelentes casos de gestión de proyectos sin necesidad de este enfoque. Pero en promedio hay una diferencia abismal entre los resultados que uno va a obtener por hora trabajada, en el retorno que va a tener a su esfuerzo, si todo este enfoque lo hace sobre la base de una formación, de un cuerpo de conocimiento orientado específico de gestión de proyectos. Porque vamos a pasar de este enfoque práctico intuitivo, no sistemático, no comprensivo, en la que la gestión de las partes interesadas no es rigurosa, en la que no hay una clara gestión de riesgos, en la que tenemos problemas para integrar los 7 aspectos clave, vamos a tener la capacidad de abordar todos los proyectos con un enfoque igualmente práctico pero sólido, basado en un sistema, sabiendo qué herramientas utilizar, por qué utilizarlas y qué obtener de ellas, con enfoques sistemáticos, comprensivos, con una gestión profesional de las partes interesadas, haciendo una buena gestión de riesgos y, en definitiva, haciendo esa integración. Si le preguntan a cualquier gestor de proyectos cuál es la parte más importante de su trabajo, les dirá que es integrar todo. Es integrar todo. Es tener la capacidad de integrar los aspectos del proyecto. Por lo tanto, esta formación en gestión de proyectos se divide en dos. Nos va a proporcionar conocimientos sobre los procesos de la gestión de proyectos, que son los 5 procesos clásicos de inicio, realizar el plan de gestión del proyecto, ejecutar el proyecto, hacer el seguimiento y control durante la ejecución y luego darle cierre al proyecto, y sobre todos los aspectos involucrados en las áreas de conocimiento clave de todo proyecto, que son la integración fundamental, y luego tenemos el alcance, el plazo, el coste, calidad, recursos, cómo gestionar las comunicaciones, que es hoy en día cada vez más importante, porque estamos hablando de proyectos que en muchos casos son internacionales, con equipos trabajando en diferentes países, con gente que proviene de diferentes culturas, que habla distintos idiomas, por lo cual esa gestión de comunicaciones es muy importante, en los que hay que hacer una muy buena gestión de riesgos y en los que también es fundamental tener conocimientos sobre cómo gestionar la parte de compras, adquisiciones y contratos. Todos estos aspectos son los que a uno se le ponen delante de la mesa bien estructurados cuando se está expuesto a una formación en gestión de proyectos. Y la ventaja que uno saca en su día a día en el siguiente proyecto es tremenda, porque enseguida empieza a ver cosas que están delante de todos, pero que los demás no ven. Pero que cuando uno va al trabajo, al proyecto, a la obra, con esta visión, las ve inmediatamente y al menos puede tratar de resolverlas y sabe con qué herramientas puede contar para resolverlas. Algunos casos de éxito
Voy a comentarles dos relacionados con gestión de agua. Este es el proyecto de una desaladora en Adelaide, en Australia. Fue seleccionado o votado, premiado en el año 2013 por el PMI, por el Project Management Institute, como proyecto, el ganador del proyecto del año. Es una planta desaladora en Adelaida. En Australia, en esta zona, en el año 2008, llevaban acumulado un ciclo de sequía de 7 años. Y eso había empezado a causar unas restricciones en el suministro muy, muy graves a una población de más de 1.100.000 habitantes. Así que en el año 2008 se estableció un plan para poder suministrar desde una planta desaladora el 25% del volumen de agua necesario para la región de Adelaida, y se puso como fecha de entrada en servicio junio de 2012. Tenían unos 4 años para hacer el proyecto, y era un proyecto con un coste previsto de 1.400 millones de dólares australianos. La vida útil de este proyecto tenía que ser 50 años. Bueno, pues la primera tarea en este proyecto fue poner de acuerdo a todas las partes interesadas. Un esfuerzo de este tipo requiere de que todos los agentes sociales, políticos, técnicos, empresariales del territorio afectado estén alineados con el proyecto, porque sin eso van a aparecer inevitablemente tensiones que van a tener a tirar del proyecto en una dirección. El proyecto lo vamos a tensar y no lo vamos a poder llevar al mejor sitio posible, y eso va a tener repercusión. Con lo cual, este es un caso en el que se hizo una muy buena gestión de todas las partes interesadas, incluyendo también aspectos medioambientales y arqueológicos, porque había un tema de una población nativa con una serie de hallazgos arqueológicos que habría que preservar. Y el proyecto se llevó a buen término, a pesar de que tuvo una singularidad, y es que a mitad del proyecto empezó a llover mucho en esa zona, se acabó la sequía, y hubo una corriente de pensamiento que decía, bueno, realmente el proyecto ya no lo necesita porque la sequía ha vuelto a llover. Pero ahí fue el equipo de Project Management el que tomó el control de la situación y dijo, bueno, señores, el proyecto hay que llevarlo adelante en los términos establecidos. Las sequías suceden, volverán a suceder, esto está justificado, vamos a poder ofertar seguridad, no agua a cambio de los 1.400 millones, sino lo que estamos proporcionando es seguridad en el suministro a cambio de 1.400 millones. Esa es la diferencia, porque el agua la tenían. Después de llover, el agua ya la tenían. Pero no. El valor de este proyecto no es servir agua. El valor de este proyecto es garantizar o asegurar la posibilidad de suministrar agua. Pudieron hacer una correcta gestión y, en definitiva, el proyecto fue llevado adelante de forma muy satisfactoria. El coste final estuvo dentro del margen del 1% de lo previsto, que para una obra de estas características es un éxito, y fue terminada incluso 19 días antes de lo previsto en el plan. Un segundo ejemplo, también es un proyecto relacionado con el agua, fue ganador del año 2011 del proyecto del año, el proyecto de Prairie Waters en Estados Unidos, en la población de Aurora. Se trata de una planta de reutilización. En esta zona también hubo una sequía muy potente, y entre los años 2002 y 2004, tal era así que la población servida en el distrito de Aurora, su estándar de garantía en el suministro era tener reserva de agua para un periodo entre 3 y 5 años. Bien, en marzo de 2003 la reserva disponible era para 9 meses. Así que en 2005 se aprobó un proyecto de reutilización del agua que incluía una planta purificadora y una serie de conducciones para aumentar la garantía en el suministro incluso en condiciones de sequía extrema. Este proyecto fue presupuestado en 854 millones de dólares, y el plazo de ejecución fue de 5 años.
Bueno, pues este proyecto logró ser ejecutado gracias a poner en práctica estrategias avanzadas de gestión de proyectos. Pudo ser ejecutado y entregado 2 meses antes de lo previsto, pero con un ahorro de 200 millones sobre el presupuesto inicial. Esto requirió el compromiso de las empresas contratistas, de los suministradores, de las autoridades locales. Y este proyecto tiene una lección muy interesante, comenta uno de los ingenieros que participó en ello, y es que para lograr alinear a todo el mundo con el éxito del proyecto, es muy importante tener la visión de centrarse en lo que ellos llamaban what's right and no who's right. Es decir, lo importante es qué es lo que es correcto y no quién tiene la razón. Entonces, en este tipo de proyectos es muy importante lograr, si el project manager logra que en las reuniones los egos y las ambiciones personales se queden en la puerta y que todos los participantes se centren, estén alineados en la consecución de un objetivo, las probabilidades de éxito aumentan drásticamente. Este caso de Prairie Waters fue un ejemplo de proyecto bien ejecutado, con ahorro de plazo, ahorro de coste, a base de introducir mejoras tecnológicas y a base de hacer una muy buena gestión de riesgos y una muy buena gestión de partes interesadas. En definitiva, como conclusión de lo que hemos comentado, ¿qué es la profesión? ¿Cómo se podría definir la profesión de gestión de proyectos? Pues se podría considerar que es una ciencia, pero también es un arte, y que sigue un proceso sistemático. He utilizado esta pintura del holandés Jan Vermeer, porque Vermeer es un artista, pero utilizaba una técnica muy específica para lograr estos efectos en los que hay muchos cuadros de Vermeer, que tenemos una luz que entra por el lado izquierdo y unas perspectivas muy precisas, y era capaz de capturar en cuadros pequeños detalles tremendamente precisos de lo que estaba pintando. Y la cuestión es que Vermeer tenía un sistema. Y era un sistema casi científico, basado en la reconstrucción de perspectivas mediante una caja oscura en la que entraba la luz por un lado y la utilizaba para generar imágenes que luego reproducía. Es decir, mezclaba la ciencia de la óptica con el arte y lo hacía de una forma sistemática. Pues algo así podemos definir que es la profesión de gestión de proyectos. Se necesita un talento y una cualidad personal también, por supuesto, para llevar esto a buen término. Y en definitiva, para cerrar la sesión, no olvidemos nunca que todo lo que hacemos, nuestros proyectos, están al servicio de la gente, en la mayor parte de los casos, al servicio de la sociedad. Esto es en Nepal, en un proyecto hidroeléctrico en el que estoy participando, y en el que, bueno, lo importante es no perder de vista que ese ahorro en plazo, en coste, esta optimización al final es para poder entregar obras, para poder entregar servicios que están para mejorar las condiciones de vida de la gente, que en muchos lugares del mundo no son las que deberían ser. Y bueno, hasta aquí por mi parte esta pequeña breve charla sobre la profesión y sobre mis impresiones de lo que es importante en la gestión de proyectos. Y bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Quedamos a su disposición desde PMM y yo mismo, pues, para aclarar las dudas que puedan surgir y su inquietud. Gracias a todos por haber participado y por mi parte desearles buenos días, mucho éxito en sus proyectos. Y Rafael, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Luis Altarejo por esta sesión del día de hoy. También a todos ustedes por haber asistido a nuestro webinar, que gustosamente ha sido patrocinado por PMM Business School. Les comento que, bueno, puntualizando,
dedicamos este webinar especialmente a nuestro programa de máster en desarrollo de estrategias de proyectos de negocio, el cual posee una doble titulación, tiene una duración de 1 año y posee certificaciones internacionales del IAN y certificaciones avaladas por el PMI. También posee una preparación para el PMP y el PMI. De todas formas, al momento de finalizar esta sesión, estarán recibiendo un correo con información detallada de todos nuestros programas y, bueno, todo detallado sobre PMM Business School. Si tienen alguna consulta o desean información adicional, no duden en contactar a nuestro equipo profesional a través de los correos que encontrarán directamente en el correo de comentarios. Dicho esto, muchísimas gracias también a mi compañero Juan Arturo Medina por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, seguimos en contacto, estar atentos en nuestra página web de nuestros próximos webinars. Están gustosamente invitados para que asistan y nos acompañen en este 2017 durante nuestro programa de webinars y programa de formación. Dicho esto, me despido. Espero que estén todos muy bien. Hasta luego.